Sí, ¿Sí? vamos, Ya. porque ayer tuve que Bueno, hablar. ya, perfecto. Ahí está Gaby. Ella nos va a estar contando hoy día, como les dije antes, de las zonas de sacrificio. Así que por favor escúchenla con mucha atención. Es una mujer bacán, tiene muchísimo que decir al respecto. Así que tomen notitas y recuerden que todas las preguntas que tengan las vamos a estar respondiendo al final. Van a ser 40 minutos de puras preguntas, así que ustedes denle. Gaby, dale. Súper. Oye, gracias por la presentación. Y no, y agradecerles muchísimo por la invitación. De verdad que es un honor estar invitada por algo organizado por Fridays. De verdad creo que es un movimiento que admiro muchísimo, que en todo el mundo han dado que hablar y de verdad que es admirable lo que están haciendo. Así que muchas gracias por la invitación. Yo les quiero advertir que yo soy abogada de profesión, entonces tiendo como a hablar mucho de la institucionalidad y el tema legal, pero lo que no entiendan o si voy rápido o cualquier cosa, van escribiendo, igual voy a ir pescando el chat, así que no se preocupen. Pero sobre todo mi intención es que quede claro la importancia también de tener instituciones que acojan este tipo de demandas y problemas. Entonces, y como está todo en el marco del proceso constituyente, también voy a poner ese énfasis. Así que voy a tener que hablar de leyes y de procedimientos y cosas así, pero obviamente que con un ojo todo el tiempo en la realidad de los territorios, de lo que al menos a mí me ha tocado ver. Eh, ya, compartir pantalla. Bueno, entonces mi tema de hoy es un tema muy desafiante, hay que decirlo, porque, claro, me dijeron zonas de sacrificio y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y yo creo que en nuestro país esto es todo. Como que resume la problemática ambiental. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Todo bien? ¿Se ve la pantalla? Y escucha y se Ya, ve súper, súper bien, así que tranqui. perfecto. Ya, entonces, el tema de zonas de sacrificio, como iba diciendo, me costó un poquito como armarlo porque creo que es un tema muy amplio y lamentablemente muy frecuente en nuestro país. Entonces, voy a darle una mirada con ciertos, obviamente, matices específicos. Zonas de sacrificio, quizás no voy a hablar de todos los problemas, pero hice mi mejor esfuerzo por resumir en esta hora lo que es la zona de sacrificio y estos problemas. Bueno, entonces lo primero, me hice preguntas, yo creo que también ustedes quizás las comparten. Primero, ¿qué son las zonas de sacrificio? Para empezar a hablar en el mismo lenguaje. ¿Qué es la demanda por la justicia ambiental? Que es otro tema que está muy vinculado a esto. ¿Hay zonas de sacrificio en Chile? Me imagino que ustedes, como están vinculados al movimiento ambiental, entienden de esto, entonces me van a decir sí. Entonces vamos a ver qué casos hay. ¿Cuáles son los deberes del Estado respecto a estos casos? ¿Cómo se vulnera este deber? Y el tema que nos convoca, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y para terminar con algunas propuestas o ideas que ustedes se lleven como para la reflexión de su proceso constituyente personal, proponer ahí algunos temas. Entonces, lo primero, ¿qué son las zonas de sacrificio? Y lo que hay que decir es que la zona de sacrificio no es un concepto chileno totalmente, pese a que tenemos muchos de estos problemas, es algo que se ha estudiado bastante, sobre todo en el movimiento ambiental norteamericano. Ahí les puse la portada de un libro que, que habla un poco de este problema. No es tan antiguo, es del 2010 de hecho este libro, pero por si les interesa, resume muy bien la historia del problema y de cómo se conceptualiza el concepto de zona de sacrificio allá en Estados Unidos. Entonces, lo primero que, un poco resumiéndoles lo que encontré en la literatura de la definición, son comunidades de bajos ingresos en general que experimentan situaciones intensas de discriminación y desigualdad al soportar una carga desproporcionada de costos y daños ambientales relacionados con la contaminación, con desechos tóxicos o industrias pesadas. Esta es la definición gringa. Eh, ahí no es una definición textual, es algo que yo fui recopilando de distintos autores, eh, pero muy ligado a la industria y al tema de desechos tóxicos, ya en el caso norteamericano. Y también hay que decir que está muy vinculado a un movimiento que se denominó por la justicia ambiental, que hoy día lo vemos también en el caso de Chile,
y otros países, que surge a partir de esta resistencia, entonces, a la instalación, a establecer este tipo de comunidades tan castigadas por la industria tóxica. Y sobre todo por las comunidades negras o de otras minorías. Entonces se da en ese marco el concepto en un inicio. De hecho, esta foto que está de fondo es una cumbre que se hizo el año 91 en Estados Unidos también, que reunió a distintos activistas de todo Estados Unidos. Los invito a revisar esas cosas porque yo creo que, bueno, ustedes que participan en activismo, interesante revisar la historia de los movimientos. Y eso se dio entonces a propósito de estos barrios donde vivían personas de color o de otras minorías, como decía, por la instalación de vertederos tóxicos, por ejemplo, o basurales, industria contaminante. ¿Y qué es lo que dice este movimiento? Se unen y conceptualizan esto y hacen tanta presión que incluso llega el concepto de justicia ambiental y de zonas de sacrificio, llega a la institucionalidad norteamericana. De hecho, en el año 92, en la EPA, que es la agencia como el SEA o el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, la agencia ambiental de allá se crea una oficina de equidad ambiental para considerar estos problemas de racismo ambiental, como le pusieron algunos movimientos. Incluso se publica una ley con el que se hace cargo el tema. Después, más adelante, vamos a ver que la convención de Aarhus, que es como Escazú de Europa y abierta al mundo, también aborda estos temas de alguna manera de justicia ambiental. La cumbre Río +20 también aborda, el principio 10 aborda el tema, el acuerdo Escazú, como yo decía, en nuestra región, pero de eso podemos hablar más adelante, si quieres. Entonces, ¿a qué aluden estos movimientos? A la justicia ambiental, que es las diferencias en la distribución de cargas y beneficios ambientales en una comunidad, o en los territorios, en un país, en una nación, como quieran ponerlo. Ya esa diferencia de la distribución de los problemas ambientales, también de las cargas que se generan, de la contaminación dentro del territorio. Y como decía, algunos incluso le llamaron racismo ambiental porque se daba justamente en barrios pobres, y eso también sucede en Chile. Después vamos a pasar a Chile, pero en el fondo, un poco viendo lo que pasó afuera, es lo mismo. Y entonces se genera esta demanda que tiene que ver, que además la toman después varios autores, han seguido escribiendo sobre esto, todos esos autores que él menciona, y además en el ámbito académico, desde la filosofía, distintos ámbitos, pero parte del activismo. Y eso para ustedes yo creo que es súper interesante el dato. Cómo un concepto se puede ir forjando entre la injusticia y los movimientos ambientales y luego ser tomado por los académicos, las instituciones, ya vamos a ver incluso presidentes de la República. Entonces, ¿qué hay que saber de este concepto de justicia ambiental relacionado a las zonas de sacrificio y en general los conflictos ambientales? Es que tiene que ver con un aspecto que aborda Escazú, ¿ya? No solamente como en esta distribución de los problemas ambientales o de los beneficios ambientales, de los servicios, ecosistemas, como queramos ponerle, como lo bueno y lo malo que trae el desarrollo, pero también tiene un aspecto procedimental o procesal, que tiene que ver con las decisiones, con la toma de decisiones ambientales, ¿ya? Con la decisión de modificar un plan regulador, la decisión de aprobar un X proyecto, con la decisión de dictar una ley de cambio climático, ¿ya? Cualquiera de esas decisiones, la justicia ambiental tiene algo que decir. ¿Por qué? Porque habla de la capacidad del ciudadano, o las medidas para generar esa capacidad del ciudadano o ciudadana, para influir en la toma de decisiones ambientales y distribuir el poder de alguna manera. Va al corazón del concepto de democracia. ¿Ya? Esta es la variante de la justicia participativa. El generar procedimientos de toma de decisiones que sean amplios, inclusivos, democráticos, ¿ya? Y eso como una condición para generar esta distribución más justa de los beneficios y las cargas ambientales, ¿ya? Esa es como la idea, y es lo que está, como les decía, detrás de Escazú, detrás del principio 10, esto es, ¿ya? Este concepto es muy, muy, muy importante. Incluso, como les decía, la agencia norteamericana toma la justicia ambiental y la define, ya no solamente como en su versión distributiva, de tratar justamente a todas las personas sin importar, sin discriminación, sin importar su raza, su color, nacionalidad, si es de X región, nivel de ingreso, sin importar eso, tratar de manera justa y participativa
¿Para qué? Para implementar todas las políticas y decisiones ambientales, tener todos, como dice abajo, el mismo grado de protección contra los riesgos ambientales y de salud, con igualdad de acceso al proceso de toma de decisiones. Uno mira esto y dice como el mundo ideal, pero para que vean, Estados Unidos tiene esta definición en su agencia, la EPA, y vamos a ver qué pasa con Chile, ¿ya? Pero para que lo tengan en su cabeza que esto existe, se puede poner cosas así en las instituciones, se puede llevar estos conceptos. ¿Qué pasa en Chile? En Chile también se ha dado un movimiento o una demanda desde las organizaciones ambientalistas o de la sociedad civil o de las mismas comunidades también, de denominar estas zonas donde hay bastante concentración industrial y contaminación como zona de sacrificio. Ya aquí yo les puse 2 ejemplos de Terram, que desde el 2016 también hay varias publicaciones que ustedes pueden revisar, que empieza a estudiar el tema. Chile Sustentable, por supuesto, también Chao Carbón, que va a estar, entiendo, la próxima clase, y Oceana, que empezó el 2012 a propósito de empezar a trabajar con los pescadores de Quintero Puchuncaví, pero apuntan a esto, a polos industriales donde se decide instalar industrias que son altamente nocivas o contaminantes o peligrosas. Se decide eso, y por lo tanto sacrificar a ciertas comunidades, exponerse a esos daños, a esos impactos ambientales, a esas emisiones. Y también coincide en muchos casos que son, ahora lo vamos a ver, comunidades más vulnerables, que están alejadas de las capitales, que tenían un negocio, una economía local, pero esta llegada de las industrias destruye ese tipo de economía. Entonces está estudiado a partir del movimiento ambiental esto. Y también hay que decir que ha ido calando este discurso, esta demanda en la academia. Ustedes podrán ver algunos estudios, bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también en la academia, como digo, en los informes de la Universidad Diego Portales, que describió el tema, la profesora Dominique Hervé se ha dedicado a esto. Entonces está también subiendo, digamos, a otros. Y tenemos este señor, el presidente Piñera, que en 2019, luego de hablar en la ONU, se refiere al tema de la zona de sacrificio. Entonces ya vemos que está en el discurso público, no digo que eso sea la solución, pero ya está instalado el tema. Entonces, algo que hay que tener presente, que a mí me gusta mostrar esto, este es el mapa de conflictos socioambientales en Chile, ya que publica el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tiene recursos muy, muy interesantes. Y este mapa, ¿qué es lo que dice? Pero voy a correr la ventanita porque no puedo ver los números. 117 conflictos mapea esta página, esta plataforma. Y fíjense los sectores. Energía, ya que ustedes me dirán, si les pregunto qué son las zonas de sacrificio o a qué se asocian, van a decir seguro los más informados, termoeléctricas. Ya, energía, efectivamente, hay muchos conflictos relacionados con energía, 38%. Pero luego viene minería, ¿ya? También pasa que en estas zonas hay una combinación de cosas, ¿ya? Entonces yo me voy a referir a estos 2 tipos de conflictos, energía y minería, porque basándome en lo que dice este mapa, y creo que son conflictos muy relevantes, no digo que hayan otros. Entiendo que el tema del agua lo van a abordar con Nehuenco y con otras organizaciones, así que revisé el programa. Así que dije ya, ok, eso lo dejo para mis colegas de Nehuenco, que son secos a todo esto. Así que no se preocupen. Y bueno, ¿qué más decir de esto? Que el 32% se sitúan en territorio indígena, dice este mapa. 27 afectan a personas con nivel de pobreza quintil 3. Ya, yo en el buscador uno pone la búsqueda avanzada, yo busqué quintil 1, quintil 2 hasta quintil 3 y me pareció que, sumándolos, que la verdad es que más del 50% afecta a personas de quintil 1 a 3. ¿Ya? O sea, también nos dice algo de lo que nos decían las organizaciones norteamericanas, ¿cierto? De barrios más pobres o lugares donde hay más injusticia social también. Bueno, pareciera que esto también pasa en Chile y está
hay información para decirlo, ¿ya? Eso como dato. Entonces, voy a abordar primero los conflictos de energía, como para ir entendiendo más de qué se trata esto de las zonas de sacrificio y por qué se generan. ¿Ya? Una institución una organización que ha estudiado muchísimo este tema es Chile Sustentable, eh, que también son secos, secas. Y entiendo que estuvo Pamela Po antes, que algo les tiene que haber hablado de esto, pero hace tiempo están sacando muchas publicaciones, desde como el 2017 o 16, pero lo pueden ver todo en su página. Y entonces, bueno, la última publicación que hay es Vivir en una zona de sacrificio, es un libro sobre cómo es vivir en zonas de sacrificio, así que también los invito a leerlo, que está muy bueno, tiene relatos y se entiende mejor en terreno, no podemos ir a terreno, pero ayuda como a sentir eso, ¿no? Así que los invito a leer eso. Y lo define como territorios expuestos a la contaminación, alta contaminación en el suelo, en el aire, en el mar, en el agua. Identifica estos conflictos por la operación de termoeléctricas a carbón. ¿Ya? En muchas de estas zonas también operan, por ejemplo, fundiciones de minerales, de cobre. Entonces también hay un efecto combinado de fuentes contaminantes, pero ellos se centran en las termoeléctricas a carbón, ya en 5 zonas: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel. ¿Ya? Puchuncaví, Quintero como una zona porque está ahí operando el mismo complejo industrial. Y lo que definen es que son zonas altamente industrializadas, que en general están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón, y no solo saturadas de instalación de las plantas, sino que también, como vamos a ver, en el nivel de contaminación del aire, y también fundiciones de cobre, como les decía. ¿Ya? Bueno, esto está desactualizado ya, lo saqué porque ahora hay menos unidades, hay un poquito, hay un par que ya no está, debido, bueno, como sabrán, las decisiones de Engie y en el caso de Coronel, hay algunas decisiones ahí que actualizar de retirar centrales, también está el plan de descarbonización, pero lo vamos a ver después. Ya. Pero fíjense igual la cantidad, por ejemplo, en el caso de Tocopilla, la cantidad de termoeléctricas, la cantidad en Huasco, perdón, en Mejillones, ya hay zonas que son muy, muy críticas. ¿Por qué son tan críticas? Porque emiten, entre otros componentes, aquí te puse un ejemplo, material particulado, ya lo que respiramos en el aire, dióxido de azufre, que son sustancias obviamente súper tóxicas, y aquí vemos estas 5 comunas, son 6 comunas las que ellos ponen, pero con altos niveles de estos contaminantes. También otra cuestión que hay que tener en cuenta es que de las 28 que estaban mapeadas en esos estudios de Chile Sustentable, hay 7 que tienen más de 40 años de operación, ¿ya? O sea, que ya están obsoletas. Eh, y me parece que la mitad sí, alrededor de 14 eran que yo contabilicé, más de 20 años, ¿ya? Entonces son todas bastante antiguas, las que tenemos en nuestro parque carbonero. Como le ponen acá. Ya, un ejemplo que me ha tocado trabajar, no digo que haya en otras zonas, también que estamos atendiendo y que son muy importantes como Huasco y Mejillones, pero les traje el caso el complejo industrial Ventanas, ya, cerquita de la región metropolitana, para que puedan ir a mirar, quizás ya lo han visto. Está este complejo industrial en la quinta región, en Valparaíso, en Quintero Puchuncaví. Este parque industrial, como podrán ver en la foto, tiene todas esas instalaciones, ya hay empresas. O sea, es una bahía totalmente saturada de empresas. Aquí está la descripción, hay otra foto acá a mano derecha, ¿ya? Tenemos termoeléctricas, puertos, empresas químicas, empresa minera, Codelco, antes era la ENAMI, terminal de gas, ENAP, petróleo, Shell, o sea, es industria cementera, bio. Entonces, un complejo industrial con industrias bien particulares, no estamos hablando de industrias, como le han llamado, sostenible, ya como súper manoseado ese término, pero ni siquiera hay una pretensión aquí de ser sostenible ni nada. Es industria del año, fíjense, las primeras del año 58, por decisión política de instalar todo esto aquí.
y que ha ido creciendo este parque hasta hoy día. Hasta el año pasado fue que se aprobó Oxygen, que estaba, en fondo, como hay decisiones que se han ido modificando hasta el día de hoy, ¿ya? Eh, También que tiene una historia de contaminación bien importante. Ya tenemos en esta zona, ya el año 86, un estudio que muestra concentración, perdón, de metales pesados. El año 93 ya la tienen que declarar zona saturada por dióxido de azufre y material particulado 10, que es la partícula más gruesa. Hoy día hay más cosas, pero en ese momento, ya imagínense, el año 93. Y después se decreta un plan, pero que no fue actualizado hasta el año pasado. El año 2011, no sé si se acuerdan, este suceso de contaminación por esta sustancia de SO2, la Greda, una escuela, deja 31 niños intoxicados. El 2015, otro estudio sobre la acumulación de metales pesados en el suelo. Y se compara con la norma canadiense y se ve que 99% está sobre la norma. Ahí está, a mano derecha, ven, está la concentración de arsénico. Imagínense, arsénico, es muy tóxico. Y eso, si se fijan, en la zona roja donde está todo el complejo industrial. Y bueno, 2018, que ustedes sabrán que hubo este episodio de intoxicaciones masivas que duró como cerca de 2 meses o más, y que hoy día la historia sigue compleja, sigue generando noticias casi todos los meses. Estos son una foto él es un ex trabajador de NAMI, y esta señora ahí con el cartel de su esposo, que murió por enfermedades asociadas a la exposición a metales pesados en la ex planta de NAMI, hoy día es Codelco. Y ellos están reclamando hace muchos años justicia mmm, respecto a sus familiares por este daño que se le hizo en la salud gravísimo, y por eso se llaman hombres verdes además, que es como lo más terrible de la historia, que es por los contaminantes que respiraban y que tenían en su cuerpo. El año 2018, como les decía, la crisis por las intoxicaciones, que se hizo muy conocido esto, que dejó cerca de 400 personas intoxicadas en total, me parece, pero que se va dando desde agosto a septiembre. Hay una nube tóxica, parte así, con una nube tóxica, porque así esta zona, y evacúan una escuela, más de 50 niños intoxicados en los consultorios, después 162 intoxicados, y así van aumentando los casos, mayormente niños. El gobierno la ministra va al lugar, primero responsabiliza a ENAP, que es la Empresa Nacional de Petróleo, ordena el cierre de faenas, después se detectó que habían otros componentes en el aire y que uno de ellos estaba prohibido incluso, que no hay normas, que no los regulan, digamos, su presencia en el ambiente. Y así, una como serie de negligencias, falta de información, emergencias que nos avisan, donde los niños ya sufren las intoxicaciones, no se toman muchas más medidas que cerrar en algún minuto, de manera de emergencia la superintendencia decide cerrar, pero algunas industrias, pero eso la verdad es que hasta el día de hoy no se mantiene y siguen operando. Estas son algunas fotos de lo que pasó con la movilización social, que fue el campamento Dignidad, que se dio en la plaza de Puchuncaví, donde las madres de estos niños deciden irse a instalarse a la plaza a reclamar lo que estaba pasando, hacen numerosas marchas en Valparaíso y en otras ciudades cercanas, banderas negras, pero es muy interesante cómo se articuló siempre con las mujeres en la primera línea ahí, que se fueron a instalar ahí para obtener una solución. También, bueno, las mujeres de zona de sacrificio, que no sé, seguramente las deben conocer, que también llevan muchos años luchando ahí, algunas movilizaciones, les dejé algunos links para revisar material, campañas al respecto, videos, que es bien interesante. Ya, me paso también al otro tipo de conflictos que generan estas zonas tan devastadas ambientalmente, que es la minería.
Chile, país minero, le van a decir. Uno como que nace con eso. Pero esta industria tiene muchos problemas. Uno de esos es el agua, que no, dije yo no lo voy a tocar con tanto detalle porque lo va a ver Nehuenco, pero un tema bien relevante es la producción de desechos y contaminación. ¿Ya? Estamos en el tercer lugar a nivel mundial, luego de, miren los campeones que tenemos cerca, China y Estados Unidos, luego viene Chile, de relaves mineros. ¿Qué son los relaves mineros? Son depósitos de la basura, luego de los procesos mineros que hacen estas empresas. eh, Tiene por supuesto mucho tóxico y las sustancias, desechos de sustancias minerales en sí también que pueden ser muy tóxicas. Son estos depósitos que hasta hace 2011 no tenían regulación, ¿ya? O sea, si una empresa dejaba de operar, podía dejar un desecho minero, un relave abandonado, y por eso hay tantos de esos en el norte, incluso de empresas públicas. Eh, entonces, bueno, tenemos 740 relaves mineros en Chile. Producimos 1,5 millones de toneladas diarias, es una brutalidad. Un 80% de estas relaves están, como decía, en el norte, en Antofagasta y Coquimbo. Fíjense todos los que hay inactivos, es decir, que no tienen tratamiento, están ahí, la mayoría. Y como decía, las zonas más afectadas es Atacama, Coquimbo, Antofagasta, Valparaíso también. Ejemplos de zonas de sacrificio o conflictos por esta causal, tenemos una historia que es un poquito más antigua, quizás, que el caso que le estaba contando de Quintero Puchuncaví, pero esto se origina en la dictadura, donde ingresan 20.000 toneladas de relaves mineros que se exportaron de Suecia a Chile, y una empresa chilena minera las compra, las importa, y para procesarlas y supuestamente sacar de ahí más minerales, ¿ya? Porque como quedan residuos para procesar. Esa empresa nunca las abandona en un terreno que era fiscal, que arrendaba, que era un barrio industrial, y aquí van a ver en la foto a mano derecha donde está el relave, eh, y abandonan estos desechos, nunca los procesan porque además se declaran en quiebra. Relaves quedan expuestos sin ninguna protección, y posteriormente en los años 90, a principios de los años 90, se construyen poblaciones, 3 poblaciones alrededor del relave, ¿ya? Y los niños iban a jugar como si fuera la plaza de la esquina, a ese relave. Después empiezan a tener enfermedades, las mujeres empiezan a perder los bebés, empiezan a tener enfermedades congénitas, los mismos niños, dolores de cabeza, problemas motrices. Los invito a ver, ahí les dejé también un link del reportaje que sacó Contacto en su momento, en el año 2007, cuando se destapa esto explota el año 99, ¿ya? Cuando se inicia el juicio, en Arica, pero a nivel nacional no se hace conocido hasta que Contacto saca este reportaje. ¿Ya? FIMA lo llevó este caso, se logró indemnizar a algunas víctimas, pero en fin, esta cuestión sigue ahí. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí está, porque no todos, como digo, no todos fueron indemnizados, y también porque estos relaves siguen ahí, entonces siguen causando daño, entonces aparecen nuevas víctimas, ¿ya? ¿Qué hizo el gobierno de Bachelet? El primero anunció la creación de un plan maestro para sacar a las familias de ahí, se crea una ley después, pero para resumirles la historia, para que ustedes después busquen, es súper entretenido ahora que uno puede ver estos documentales en Onda Media, hay un montón buenísimos, se los recomiendo, de casos de esto. Pero el tema es que hoy día hay personas que relocalizaron, de ahí salieron, pero las casas siguen ahí, el relave sigue ahí. La empresa, como les decía, se declaró en quiebra, ha sido muy difícil perseguirla, que repare, sane eso del terreno, limpie totalmente esos desechos. Y hoy día hay gente ocupando las casas, ¿ya? Migrantes, hay otras que están ocupando eso, y en el fondo el problema se está generando de nuevo. Eso, la Contraloría generó un informe el año pasado y toda esta cuestión sigue así. Entonces es algo muy preocupante, no hay que olvidarse de Arica. Este es el caso de Chañaral, que podrán ver aquí, esta ciudad tan bonita,
Cuando uno viene por la carretera desde el sur, la ciudad está a mano hacia el hacia el este, y en la playa, que es lo que ven ustedes aquí, hay más de 350 millones de toneladas de desechos mineros. Ahí está. Y a mano derecha ven la foto cuando fue el aluvión, el gran aluvión, cómo quedó eso. Ya peligrosísimo. Y el expresidente Lago hicieron como un proyecto para limpiar el agua de mar, porque obviamente esa agua está tóxica. Y él se fue a bañar ahí, que está todo bien, pero la verdad es que la situación sigue como la ven. Talabre, Calama. Calama es una ciudad también muy golpeada por la minería. Uno pensaría no, que sufren, o sea, que tienen los beneficios de la minería, ya por estar como bendecidos por este boom minero, pero la verdad es que sufren esto. Hay este Talabre, es un tranque relave que a mano derecha la ven y parece una playa hermosa del Caribe, no sé, en la mitad del desierto. Eso es basura minera, del porte casi de Calama. Y de hecho la empresa generó otro proyecto, o sea, van a seguir tirando desechos ahí, en fin. Esto hay que tenerlo en cuenta. El consumo de agua, muy cortito, si bien no es el sector que más consume agua, la minería, por ejemplo, en regiones como Antofagasta sí es significativo, ya el más del 50%, o sea, perdón, el 50% corresponde a la minería, y además ellos extraen mucha agua subterránea, lo que seca los acuíferos. Por ejemplo, está el caso de Quillagua, que también les dejé el link de un documental muy bueno. Las Cruces de Quillagua es considerado el punto más seco del planeta. Está en la mitad de La Pampa, al norte de Calama, como a la altura de Antofagasta, y no cae lluvia, pero tenían el río Loa, pasa por ahí, y esto era considerado un verdadero oasis, incluso para las comunidades indígenas, hacían mucho intercambio, eran agricultores, tenían de todo, lo que sale ahí obviamente, dedicados a la ganadería incluso. Pero ¿qué pasó? En los años 80 llega la industria minera, empiezan los robos de agua, y sucede un evento de contaminación del río, cae una sustancia muy tóxica con la que tratan el cobre, y se contaminó el río. Y hoy día no tienen agua para cosechar casi nada. Además, en esta zona hay que decir que el 82% de las declaraciones de agotamiento de agua se producen en estas zonas, ¿ya? Y la cuenca del río Loa está muy, muy, muy golpeada. No hay que olvidarlo. Cuanto al consumo de energía, también ellos consumen, fíjense acá, en cuanto a combustibles, la mayoría viene del diésel, el resto, gas natural, qué sé yo, pero en el fondo casi toda es combustible fósil. Ya, bueno, no quiero contarles tanta tragedia, pero un poco como va a ser el mapa de no olvidar que no solo son esas 5 zonas. Generalmente se dice por las termoeléctricas, también hay otra zona, en el norte hay muchísimo, y también podría pasar hacia el sur lo que está pasando con la salmonera. Entonces, bueno, para tener en cuenta y de cara a todo lo que es el proceso constituyente, los deberes del Estado en esta materia. Yo sé que ustedes tuvieron clase con ESIO, que les tiene que haber comentado la garantía del 19 número 8, que es donde está el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así que no voy a entrar en ese detalle. Pero, y también, bueno, seguro les comentó lo que FIMA propone y todo eso, así que ojalá que les haya quedado ahí como grabado para el momento de ir a votar. Pero lo que me interesa es que reparemos en esto. Hay una segunda parte, no solo hay un derecho, hay un deber del Estado de velar que este derecho no sea afectado, y también tutelar la preservación de la naturaleza. Y también algo muy, muy, muy importante es que la ley puede establecer restricciones al ejercicio de otros derechos, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a la actividad empresarial o a la propiedad o la libertad, o otras libertades. ¿Para qué? Para proteger el medio ambiente, ¿ya? Entonces, uno lee esto y dice, estamos súper bien, súper bien. Está la Ley de Base General del Medio Ambiente, que también regula el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Esta ley lo que hace es como implementarla a nivel más de detalle. Y además dice que va a regular el deber del Estado, que les decía yo, de resguardar la preservación de la naturaleza y este derecho.
¿ya? Entonces, ahí en la ley supuestamente ahí está todo. También este deber del Estado de proteger este derecho y de proteger la naturaleza está, para implementarlo, crea instituciones. Ya que aquí hay que saber que nuestras instituciones, como las conocemos hoy día, no son muy antiguas. Ya hay que pensar que la reforma a esta ley que les mencionaba, la Ley de Base General del Medio Ambiente, la 19.300, es una ley que fue reformada hace poquito, ¿ya? Y que todo esto se implementa desde el 2011. O sea, no llevamos tanto tiempo, son 9 años eh, de estas instituciones. Antes no teníamos un Ministerio del Medio Ambiente, no teníamos un servicio de evaluación ambiental que viera las evaluaciones de proyectos, las evaluaciones de impacto ambiental. No había tribunales ambientales, no había superintendencia, que es la que fiscaliza que esos permisos ambientales se hagan de acuerdo a lo que se autorizaron. Bueno, todavía no tenemos el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, pero eso está en discusión en el Congreso y entiendo que ahora se reactivó la discusión, así que es muy importante. Pero lo que quiero decirles es que antes todo esto no existía, se concentraba en la CONAMA, que era una comisión que evaluaba los proyectos, diseñaba la política ambiental, fiscalizaba mal, y así. Entonces, y no existían los tribunales. Otra forma de que el Estado, de hacerse cargo de su deber del Estado, es esto, que son los instrumentos de gestión ambiental. ¿Ya? Esta ley 19.300 enumera estos, pero pueden haber más. De hecho, la ley de cambio climático incorpora otros instrumentos, ¿ya? Que son medidas, formas de intervenir, de incentivar ciertos comportamientos, de castigarlos, de prohibir, de poner límites, de incentivar, de educar, ¿ya? Son con distintos mecanismos que tiene el Estado. Esos son los instrumentos de gestión ambiental. Y por ejemplo, ustedes, algunos que seguro conocen, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene este listado de actividades que ingresan y se evalúan. También está la información ambiental, el tener lo que se conoce como el SNIFA, el Sistema Nacional de Información Ambiental que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, normas de calidad, normas de emisión, planes de descontaminación, seguro les van a sonar, no quiero entrar en detalle, después lo voy a explicar, pero para que vean que hay como un conjunto de instrumentos que el Estado sí puede aplicar. Por supuesto, fiscalización, también el castigar la responsabilidad por daño, en fin, todas esas cosas el Estado las puede usar, están en la legislación y uno dice, ¿por qué no las usa? Eso es lo que hay que ver. Algo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, la ley de base ya empezó a regir, se dicta el 94, pero la verdad es que entra a operar el año 97, ya, con el reglamento. Hay un reglamento que define más los detalles de esta ley, cómo tiene que operar el sistema. Y el sistema de evaluación, lo que dice, es que el sistema de evaluación de impacto ambiental solo empieza a regir a partir de que es publicado esta ley, ¿ya? Desde que se publica esta ley. Y que no aplica en el fondo a proyectos anteriores. No lo dice expresamente, pero así se ha interpretado y por lo tanto, acuérdense del cuadrito que les mostré de las termoeléctricas que tienen algunas tienen 50 y tantos, más de 50 años. No se les aplicó esto, ¿ya? Porque esto es del año, como dije, 97, o sea, no las alcanza, es poco también, o sea, todas las normativas son bastante recientes, ¿ya? Lo que sí es que los proyectos que, por ejemplo, una termoeléctrica de 50 años, que sí quiere modificar su proyecto o agregar algo, tiene que evaluarse la suma de los impactos que provoca el total de esta operación. ¿Ya? Eso no quiero entrar en detalle, pero para que lo tengan en cuenta. O sea, el año 2011 se modifica la ley y se suma esto, tratando de abordar la situación de las industrias antiguas, de la zona de sacrificio, donde hay mucha industria antigua. Pensemos en Quintero Puchuncaví, donde les mostré, ¿se acuerdan cuando se fueron creando todas las industrias, y algunas del año 58? Entonces, obviamente toda esta normativa nueva, todas estas instituciones, no siempre son aplicables, porque ellas son anteriores. Ya, entonces un poco respondiendo a esa pregunta que me hago, como cuáles son los deberes del Estado y qué pasa, por qué no funcionan en esta zona. Hay que tener en cuenta también con el sistema de evaluación de impacto ambiental, que hay otros instrumentos, pero este es muy importante. Lo que les decía, solo está vigente desde el año 97. Los cambios importantes que han habido es
el convenio 169 recién el año 2007, respecto a las comunidades indígenas, de consultarles ciertas decisiones. Entonces pensemos, por ejemplo, en todas las mineras antiguas en el norte, donde están muchas comunidades indígenas, nunca tuvieron derecho a consulta, nunca se aplicó algo así, antes de ese año, antes de que existiera un reglamento de consulta indígena. ¿Ya? Un poco para ir entendiendo por qué estas zonas de sacrificio tienen una explicación en la falta de intervención del Estado de ejercicio de sus deberes. Como les decía, solamente se reforma el año 2011, los tribunales recién en el 2002 empiezan a funcionar. Antes de eso había que ir a los tribunales civiles, que son muy lentos, sin estas audiencias por videoconferencia que ustedes quizás podrán haber visto. Entonces, hay muchos cambios recientes, como les digo. Tomar en cuenta que la mayoría de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental ingresan por declaraciones, ¿ya? O sea, no tienen participación ciudadana obligatoria. Tú me avisas cómo voy de tiempo. ¿Estamos bien? Faltan unos 20 minutos. Ah, ya, súper bien. Ya. Entonces, bueno, están estos problemas en el sistema de evaluación de impacto ambiental todavía, la participación ciudadana, y podrán ver un estudio de espacio público que publicaron hace como 2 semanas sobre los problemas que tiene la participación en estas decisiones en proyectos mineros, que resume súper bien lo que pasa. La consulta indígena solamente aplica en algunos casos, como les decía, las declaraciones de impacto ambiental, hay que pedir la participación y muchas comunidades a veces ni se enteran de que había que pedirla o que se publicó dónde esta declaración. Entonces hay estos problemas todavía. En las normas, esto es importante entenderlo, el Estado cuando hay una zona muy contaminada puede hacer algo, por supuesto, puede dictar normas de calidad, que lo que buscan es resguardar la salud de la población, el poner topes a los contaminantes que se emiten, o para resguardar también el medio ambiente. Por ejemplo, esta norma que les puse acá, de las aguas del río Valdivia. Son 2 normas distintas. Por ejemplo, esta es la de MP 2.5, de material particulado. Por ejemplo, la leña que genera todo esto. Y que lo que busca es resguardar la salud, y otra norma acá que es para resguardar el río Valdivia. Esto es competencia del Estado, es deber del Estado hacerlo. También el Estado tiene que dictar normas de emisión, que son, por ejemplo, este es el ejemplo de las centrales termoeléctricas, es para medir, ponerle límites de cuánto pueden emitir. Y es una norma, bueno, esta es una del 2011 que hay que actualizarla, tienen que ir actualizándose cada 5 años, revisarse, tienen que tener un proceso de participación. También el Estado lo que tiene que hacer es dictar planes de descontaminación, en el caso de que haya una zona saturada de niveles que se superó la norma de calidad, hay que dictar un plan de descontaminación o un plan de prevención, si es que se está por superar la norma, cuando hay una zona latente. Entonces, en todas estas zonas de sacrificio, efectivamente el Estado tiene varios instrumentos. Por ejemplo, fíjense, esto es el contenido de un plan de descontaminación o de prevención. Puede ser todo esto, medir cuánto se emite en total en esa zona, cuáles son los contaminantes que va a regular, cuál es el plazo para reducir todo, a quiénes va a responsabilizar de este plan, a la empresa X, Y, Z, qué autoridades van a fiscalizar, los instrumentos, por ejemplo, que la municipalidad tenga X rol, ciertos instrumentos, medidas de incentivo o castigo, etcétera. ¿Ya? Todo eso se puede incluir en este plan. Este, por ejemplo, es el plan de Concón, Quintero y Puchuncaví, la zona que estudiamos antes. Este plan es nuevo, es del año pasado, sale a partir después de los casos de las intoxicaciones masivas. Como les decía, el plan de esta zona tenía un plan del año 93 que no se actualizaba hasta el año pasado. Y se establece este nuevo plan. Ya hemos visto que, de hecho, las organizaciones de Defensoría Ambiental, las organizaciones locales, las mujeres en zona de sacrificio, ya han denunciado que este plan no es suficiente, porque siguen ocurriendo los episodios de emisiones molestas
varamientos de carbón en la playa, ¿para qué decir? Hay muchísimos episodios de eso. Pero bueno, esto es lo que el Estado puede hacer, y lo puede hacer más o menos exigente, incluir más o menos contaminantes que reducir, y así. Cuando eso va variando por la zona, tiene que hacerse de acuerdo a la necesidad. ¿Qué otro instrumento tiene el Estado? Y con esto termino de instrumentos como de los deberes del Estado. Ordenar el territorio. ¿Ya? O sea, uno dice, ya, ok, va a instalar X proyecto y lo va a evaluar, va a establecer X norma, de acuerdo a no sé qué estándar, pero también hay una decisión anterior, que es decir, ¿por qué queremos tener una zona destinada al sacrificio ambiental? Y eso pasa también por esto, por los instrumentos de ordenamiento territorial. No tenemos un instrumento a nivel nacional que ordene el territorio, tenemos una gran cantidad de instrumentos de ordenamiento territorial en el radio urbano, en lo urbano, no en las zonas rurales, que es la mayoría de las donde se instalan estas industrias, de manera legal, ilegal. Hemos visto casos de cambios de plan regulador. Hay mucha dispersión de estos instrumentos. Hay algunos instrumentos, el más clásico que a ustedes les debe sonar es el plan regulador comunal, ¿ya? Que tiene que estar en cada comuna, hay que ordenar qué zonas son para residencias, qué zonas son para zonas industriales, qué zonas son peligrosas, qué elementos del medio ambiente vamos a resguardar, humedales urbanos, por ejemplo, ahora que está la ley y el reglamento. Todas esas cosas tienen que ir en el ordenamiento de una comuna, ¿ya? Pero, como les decía, esto se ha dado de manera muy enfocada en lo urbano, hay pocos instrumentos, hay algunos que no tienen carácter obligatorio para el sistema de evaluación de impacto ambiental, tienen un carácter simplemente indicativo, o no se respetan, o como les decía, el caso conocido es Campiche, que es esta termoeléctrica en la zona de Quintero Puchuncaví, que se iba a instalar en una zona área verde, creo, y lo que se hizo fue modificar el plan regulador a la medida, para que eso funcionara y en el fondo se pudiera aprobar esa termoeléctrica. ¿Ya? Entonces, esto es muy, muy, muy importante y está pensado desde la escala local. Entonces, yo creo, lo que sí quiero como mensaje es que yo creo que nos centramos mucho en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no nos centramos en esto, en el ordenamiento territorial, que además es clave para entender la idea de las injusticias ambientales, que es el tema de esta clase. ¿Ya? Aquí podríamos incluir, por ejemplo, un criterio de justicia. A mí me parece que sí, que se podría incluir un principio para que la planificación urbana o rural atienda a esos criterios y, por ejemplo, no deje a viviendas sociales al lado de un vertedero o un relave tóxico. Ese tipo de cosas se pueden hacer. El Estado tiene estas facultades. Entonces, la pregunta es, ¿se vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en estas zonas? Y la pregunta yo creo que es más o menos obvia, o sea, perdón, la respuesta, considerando todos estos instrumentos que tiene el Estado para intervenir, para hacer, incluso para restringir otros derechos, la realidad es que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se vulnera día a día en estas zonas. Y no lo digo yo, lo dice el relator de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos, David Boyd. Les invito a leer ese informe, que trata el tema, trata el derecho a respirar el aire limpio, que dice que él dice es un componente del derecho humano al ambiente sano. También para que lo tengamos en cuenta en el proceso constitucional. Dice, es parte integral fundamental del derecho al ambiente sano, el derecho a respirar aire limpio. No es todo, pero obviamente es una parte muy importante. Y el Estado tiene que evitar su violación a través de todos estos instrumentos que le acabo de mencionar, a través de evaluaciones, de normas, de planes, de ordenamiento territorial. En Chile hay 17 localidades en 11 regiones del país que están declaradas como zonas saturadas por contaminación del aire. ¿Qué significa eso? Que los niveles de contaminación se han superado las normas que establecen los máximos, ¿ya? Por lo tanto, hay derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en esas 17 localidades. Y solamente estoy hablando de contaminación atmosférica, o sea, también veíamos el caso minero, que hay otro tipo de contaminación, ¿ya? O sea, 17 localidades. Y también
lo ha dicho la Corte Suprema. Este es el caso de la zona de Quintero Puchuncaví. Por las intoxicaciones masivas se interpuso un recurso de protección por todas estas personas, por todas estas organizaciones. Yo creo que están todas. Falta Fridays, pero hay muchísimas que demandaron al Estado y le dijeron restablezca el imperio del derecho, restablezca el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente. ¿Y qué dijo la Corte? Efectivamente, este derecho ha sido violado en este caso y no solamente en esa situación puntual. Y esa sentencia, de hecho, lo que hace es ordenarle a todas estas empresas, perdón, a todos estos organismos públicos, porque las empresas finalmente eso se rechazó, pero a muchos organismos públicos, yo los invito a leer el fallo, los que son abogados o abogadas, si les interesa el tema, es un fallo que le ordena, nombra varias autoridades que están aquí recurridas, y les dice lo que tienen que hacer para superar esta situación de esta zona de sacrificio. Entonces, por ejemplo, les dice que hay que determinar la naturaleza de los gases tóxicos y de todas las fuentes, y le da un plazo. Y también le dice a la autoridad ambiental reformar las normas de emisión que corresponda y de calidad, las que sean aplicables, y proteja, incremente los niveles de protección de todo este complejo. A la autoridad sanitaria le dice, dígame, diagnostique cuáles son todas las enfermedades que hay, los casos que se detectaron, hágale seguimiento, cuando aborde toda la situación de esta bahía tan sacrificada. Genere un plan de emergencia, también le dice, para estas situaciones, porque no hay. En fin, evalúe la situación de la zona, de la saturación, revise los permisos ambientales si es que procede, estos antiguos que ya se han otorgado. En fin, le ordena crear un sitio web, que ahí está. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que es un fallo histórico, que aborda por primera vez una zona de sacrificio en su completitud, a propósito de un hecho puntual, de unas intoxicaciones en un periodo puntual, pero que en el fondo aborda una historia de contaminación más larga, y que además le ordena hacer política pública a la autoridad. ¿Qué es lo que le está diciendo acá el fallo? Le está diciendo, Estado, cumple su deber constitucional de proteger este derecho, y hágalo a través de todos los instrumentos que le ofrece la ley, que no es necesario que se lo aprendan. Me imagino que tienen un montón de dudas, no era mi intención, pero en el fondo es demostrarles que están los instrumentos. No digo que no sean perfectibles, por supuesto se pueden corregir, pero hágase cargo y úselos. Entonces la pregunta es, ¿y la justicia ambiental? ¿Dónde está? ¿Estamos bien? ¿Es necesario avanzar? Porque yo le estoy diciendo que están todos estos instrumentos y que el Estado tiene que usarlos, pero a mí me parece que no hay una consagración explícita, o sea, no la van a encontrar en la legislación, ni en la Constitución. Y además me parece que está recogida esta idea de que hay comunidades que están injustamente golpeadas con la contaminación, mientras que otras son beneficiadas por el medio ambiente, el acceso a áreas verdes, y que tienen más recursos, en cambio las que están más golpeadas tienen menos recursos, y por lo tanto hay un racismo ambiental importante. Yo creo que eso no está considerado en nuestra legislación. Yo creo que sería muy importante considerarlo. Ya tener en cuenta el tema de la zona de sacrificio, tener en cuenta el tema de las inequidades. ¿Por qué digo que no está explícito, no lo van a encontrar? ¿Y por qué digo que está parcialmente recogido? Porque, por ejemplo, podríamos decir, en la Constitución está el principio de igualdad, de no discriminar. Ya, eso es una base, por supuesto. Pero en materia ambiental, la verdad es que solamente está abordado esto en esta vertiente de la justicia que tiene que ver con Escazú, con participar, hacer una observación ciudadana, que después te respondan y tener que ir al tribunal, qué sé yo. Como en esta dimensión más de información y participación. Pero no desde el criterio de equidad. El de decir, ordenemos el territorio, por ejemplo, de esta forma, que todos tengan acceso a áreas verdes, por igual. Ese tipo de criterios no lo veo yo en la legislación, esa es mi opinión personal. Como les digo, está solamente en ámbitos como más bien de forma, de procesos, de cumplir en los procedimientos ambientales, de dar información, de permitir la participación,
incorporar de alguna manera esas visiones, pero no está el criterio de justicia. Eso es lo que quiero transmitirle en esta sesión. Entonces, para terminar, yo sé que ha sido mucha información, pero después hablamos un poquito más en las preguntas. Lo que quiero decir es que yo creo que sería importante avanzar en el reconocimiento constitucional o legal, pero ilegal, del principio de justicia ambiental. A mí me parece que eso es muy relevante. Llamarle equidad, vamos a ver cómo va a ser el lenguaje finalmente, pero para que tengan en su cabeza yo creo que hay que incorporarlo. Luego, también en estas zonas de sacrificio, donde dijimos que hay una serie de industrias operando, en el caso de Quintero Puchuncaví está 17, Coronel también hay muchísimas, el evaluar los efectos totales de estos complejos, ya que es algo que se le olvida al CEA cuando evalúa caso a caso. Yo creo que ahí también hay un punto importante de justicia ambiental, de decir, esta zona está saturada, se ha probado muchísimo de esta industria, y esta comunidad no tiene por qué estar condenada a estar recibiendo este tipo de industria, y otras, en cambio, pueden, no sé, recibir solamente energía limpia. Y entonces, eso me parece importante. También se podría incorporar, no sé si la Constitución, yo creo que hay que dar las batallas más importantes, porque no va a ser un texto, va a ser difícil lograr los 2/3 en todo, obviamente. Entonces hay que elegir los temas más prioritarios. Pero hay un principio muy importante que está en Escazú, que no está en nuestra ley de base, que es el principio de no regresión y progresividad. Entonces, por ejemplo, si viene el día de mañana un gobierno que no le interesa la protección ambiental, o viene una pandemia y quieren hacer inversión pública, bueno, este principio le dice, usted no puede regresar atrás en cuanto a la protección ambiental, en pos de el desarrollo económico, la pandemia, lo que sea. Entonces, ese principio me parece muy importante, sobre todo en estos momentos. El que la autoridad ejerza su deber y revise las normas ambientales y los planes, ¿ya? Las normas ambientales de calidad en Chile no están al nivel de lo que recomienda la OMS, ¿ya? El caso de la norma de termoeléctricas no regula todas las sustancias contaminantes que emiten las termoeléctricas. Entonces todavía estamos con estándares muy bajos. Meter esto en la discusión de cambio climático, las zonas de sacrificio. Si vamos a transitar a energías limpias, van a retirar central a carbón. Bueno, ¿qué pasa con las comunidades que quedan ahí con toda la suciedad y con infraestructuras que van a quedar abandonadas? ¿Qué va a pasar con ellas? Firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, ya lo he dicho muchísimo, porque incluye la idea de democracia ambiental, la idea de justicia. Establecer, y por último, establecer en la Constitución de alguna manera un mejor equilibrio entre la protección del medio ambiente, la salud, y versus otros derechos que se les ha dado cierta preeminencia en el ordenamiento, que seguramente lo van a hablar después, pero en el caso del derecho de aguas, de dar propiedad sobre estos derechos, las concesiones mineras tienen una preeminencia sobre los dueños de los suelos, o sea, las comunidades indígenas ni se enteran que hay concesiones mineras muchas veces. En fin, yo creo que hay harto que hacer en la Constitución, y en el fondo mi llamado es a mostrarle que las zonas de sacrificio, los problemas de injusticia ambiental sí son un tema en la legislación, en la Constitución, y nada, eso, a invitarlos a que cualquier duda, que sigan el proceso, los conversatorios de FIMA que estamos poniendo esos temas, totalmente disponible a responder sus dudas también, y a facilitar este material para que lo tengan. Muchas gracias. Wow, Gabriela, muchas gracias. Fue una presentación fantástica. Yo aprendí bastante, yo creo que otras personas dentro de esta reunión también aprendieron bastante. Muy, muy buena la presentación, agradecemos tu tiempo, agradecemos la calidad de la exposición. Muchas, muchas gracias. Ahora nosotros vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos aproximadamente 40 minutitos para responder todas las preguntas. Y bueno, vamos a empezar respondiendo las consultas que están escritas en el chat. Luego de finalizar las consultas o preguntas en el chat, pasaremos a atender algunas preguntas o consultas por audio. Cualquier persona que quiera decir algo por micrófono lo dice,
o preguntar algo, o quizá quiere aportar referente a un tema de lo que habló Gabriela. Así que, bueno, vamos a comenzar. Una de las primeras preguntas fue, ¿en dónde podíamos encontrar los documentales? Están dentro de la presentación. Sí. Luego se mandará el PowerPoint a todos ustedes para que puedan revisar el material, sacar el link de los documentales, para posteriormente verlos. Sí. Y también algunos de ellos están en YouTube, algunos documentales, y claro, otros en Onda Media, también Ladera Sur tiene buenos documentales, los invito ahí. Pero todo está en la presentación, así que se los mando, no se preocupen. Ya, genial. Una de las otras preguntas, así ya más puntuales, es la siguiente, la estoy buscando. Dice Sofía, ¿por qué se interpreta que la ley no es retroactiva si no lo dice explícitamente? ¿Cómo se explica eso? O también pone, pregunta si las leyes son subjetivas y cuando habla sobre eso de que la ley comenzó a aplicar. Eso dice la pregunta. Ya. Bueno, tiene una explicación como leguleya, que no quiero marearlos, pero en general, claro, las normas rigen desde que se publican, sobre todo en estos temas administrativos de derecho público, siempre está en conflicto, van a ver esa discusión. No sé si la han visto como a propósito del Código de Aguas, por ejemplo, la seguridad, certeza jurídica, que requieren los inversionistas, los propietarios. Entonces, claro, en general, desde que se publican, pero también se pueden establecer algunas normas expresas, ¿ya? Es decir, la misma ley dice, yo voy a regir a los proyectos antiguos, les voy a dar un plazo, por ejemplo, para que se ajusten. Eso pasa, por ejemplo, con la norma de termoeléctricas, me parece, con algunas así. Se hacen cargo de las que están funcionando, que son antiguas, y les dan más plazo, las nuevas tienen que cumplir de inmediato, y así. O sea, a lo que voy es que hay distintas fórmulas, lo podría haber hecho el legislador. En el caso de la Ley de Base General del Medio Ambiente, el año 94, el artículo que vieron no avanzó más, ¿ya? Entonces, por eso empezó a regir a partir de la publicación de la ley y del reglamento, y todo lo que está hacia atrás eh, ya está construido, y en el fondo no se le exigió nada. Sí, obviamente las normas que estaban vigentes en su momento, que, por ejemplo, normas sanitarias o normas de eh, agua, ese tipo de cosas, obviamente mineras, qué sé yo. Pero esto no, salvo que, como les puse esa norma, que se modifiquen los proyectos, y eso que signifique generar impactos en conjunto que deben ser evaluados. ¿Ya? En esos casos, sí, se tiene que hacer, pero no se revisa todo, ¿ya? Así que eso es lo que tenemos mucha industria sin RCA operando. Y eso también tiene un efecto, que es que la Superintendencia del Medio Ambiente, que es esta nueva institución que se crea cuando Chile entra a la OCDE para fiscalizar el tema ambiental y las RCA y todos los permisos ambientales, solamente tiene competencia, lo que dice en su ley, es para fiscalizar las RCA y otros instrumentos, pero respecto a las RCA, es eso. Entonces, si una empresa no tiene RCA, la superintendencia no es competente. Va a ser competente, por ejemplo, si hay una norma de emisión, en ese caso sí, pero se fijan que es bien detallada la competencia, y por lo tanto eso marca bastante lo que puede hacer o no puede hacer la superintendencia, que es lo que ha pasado en Quintero y Puchuncaví. También hay casos de eso, hay una sentencia al respecto. Pero no quiero ser muy leguleya, como dije antes. Ya, aquí tenemos otra pregunta que hizo Carla. ¿Es posible que el Estado se haga cargo de los casos en los que las empresas se desentienden de sus obligaciones, o eso sería como un incentivo a que sigan eludiendo responsabilidades? ¿Existen acciones a corto plazo que se podrían hacer? Sí, sí, se entiende bien la pregunta porque es como amplia. Una empresa que elude sus obligaciones, sí, el Estado tiene que actuar. Eso es lo que trato un poquito de demostrar. Está desde la Constitución, y eso tiene que quedar también en la Constitución nueva, esperemos. Pero tiene que quedar ese deber.
¿ya? Y lo tiene que actuar y tiene los instrumentos, malos, buenos, los tiene. ¿Qué puede hacer? Fiscalizar, como decía, la superintendencia está ahí. Por ejemplo, la superintendencia tiene la competencia para fiscalizar los planes de descontaminación, las normas de emisión, ya en estas zonas tan contaminantes. Para eso tienen que haberse dictado los planes, tienen que haberse dictado las normas, tienen que haberse dictado los permisos ambientales, y eso es lo que a veces no ocurre, ¿ya? Pero lo que le está diciendo la Constitución al Estado es díctelos. Dicte una norma de arsénico, por ejemplo, que no tenemos. Y ustedes vieron la concentración que hay en estas zonas mineras o industriales. No tenemos norma de suelo. ¿El Estado puede dictarla? Sí. Y de hecho tiene el deber de hacerlo. Y no lo ha hecho. También, bueno, en casos más graves, los ciudadanas pueden demandar, obviamente, el daño que se ha hecho, el daño ambiental, para que se repare. Ahora, ahí tenemos un conflicto con el cumplimiento real de esas sentencias, que me imagino que debe ser la pregunta, porque a veces estás en un juicio 5 años y luego, ¿qué? En el fondo esa sentencia tiene que hacerse realidad, la empresa tiene que pagar, tiene que limpiar. Hay casos exitosos, hay casos que no son tan buenos, obviamente, donde no, como el caso de Arica, que es terrible, pero hay otros casos donde sí se cumple, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de perseguir esto. Por ejemplo, hay algo que nosotros, en un informe que hicimos de acceso a la justicia, pusimos que debiera existir de alguna manera algún repositorio de sentencias, de casos relevantes, donde se haga un seguimiento, por ejemplo, de cómo se han cumplido las sentencias. Eso no hay información, eso también lo podría hacer el Estado. En fin, yo creo que hay un montón de mecanismos y que si no funcionan a nivel nacional, también pueden ser llevados a la Corte Interamericana, por ejemplo, pero eso tiene el problema de que se demora mucho, que es caro, entonces obviamente ideal que el Estado se haga cargo. Yo creo que Escazú en ese sentido es bien importante porque establece que se implementen mecanismos para facilitar el acceso a la justicia. Entonces, que tengas derecho a un abogado gratuito, que tengas la posibilidad de que te financien o de alguna manera la prueba en estos casos que son tan complejos, se liberen de esos cargos, de esos costos. Yo creo que se podría hacer mucho si es que avanzamos, por ejemplo, en el caso de Escazú, pero sí, como tú dices, son más a largo plazo. Pero a corto plazo el Estado sí tiene todas esas posibilidades de hacerlo. Genial, pasemos a la otra pregunta. Ya. Juan Pablo pregunta, ¿qué se puede hacer respecto al complejo industrial de esa zona, ya que no podemos sacarlos de ahí y dejan de proveer petróleo al país, por ejemplo? Perdona de nuevo, como que se cortó entre medio. Oh, disculpa, ya. Que Juan Pablo pregunta que qué se puede hacer respecto al complejo industrial de esa zona, ya que no se puede sacar de ahí porque dejarían de proveer petróleo al país. Me imagino que se refiere a Quintero y Puchuncaví, ¿cierto? Sí. Ya. Yo creo que se puede hacer harto, porque, a ver, primero, estamos camino a la descarbonización mundial, desfosilización. Ya Chile tiene un potencial en energías limpias enorme. Estamos produciendo el doble de la energía que necesitamos. O sea, no necesitamos las termoeléctricas y eso por algo hay un plan de descarbonización para hacerse cargo de ir retirando estas centrales. Lo que yo sí creo es que, como decía, es que va a tener que preocuparse de obligar a las empresas, así como los relaves mineros, que ahora hay que limpiarlos y sacarlos y hacerse cargo. Yo creo que hay que hacer lo mismo con este tipo de infraestructura, con este tipo de residuos, de todo el impacto que queda en estas zonas, vamos a tener que, y es lo que se llama como transición justa, que es cuando cierro tipo de industria sucia y me preocupo del trabajo, de darle trabajo a esos empleados que van a quedar sin trabajo, por ejemplo. Eso es una cuestión que de hecho el Ministerio del Trabajo está viendo. Pero yo creo que tiene que ser más amplia la mirada, tiene que ser una transición a energías limpias con justicia, pero no solo hacia los trabajadores, que tampoco son tantos. Eso, Chile Sustentable tiene las cifras, no son tantos los trabajadores de esta industria, de las termoeléctricas en particular,
y dar puesto de trabajo en industria o en energías renovables, que hay mucho. Chile de verdad tiene un potencial enorme. De hecho, lo decía, participé la otra vez en un seminario de un taller que está impulsando el Ministerio de Energía para producir hidrógeno verde. Quizás lo han escuchado por ahí, me estoy desviando un poco, pero no se queden en el detalle. Hidrógeno verde, que Chile quiere producir ese combustible, lo está vendiendo como que es verde. Ahí todavía las organizaciones ambientales todavía no tienen una posición, pero lo que es importante es que, ¿por qué quieren producirlo acá? Es porque es tan barata, es la zona más barata del mundo para producirlo, por el tema de las energías. Entonces, imagínense el potencial que tenemos, que ellos lo quieren dedicar para esta industria, pero lo que quiero graficar es que no necesitamos estas zonas altas con carbón, con compuestos. Podemos planificar mejor, podemos distribuir mejor los costos, podemos zonificar, eso lo podemos hacer. Y yo creo que es un camino al que está marchando, digamos, toda la humanidad. No es solo Chile el que tiene que hacerlo, o sea, es algo que desde el Acuerdo de París y, en fin, la crisis que nos estamos enfrentando es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que no hay mucho que perderse ahí, en el fondo, como eh, no es justificable, eso es lo que quiero decir, no es justificable mantener esta industria sucia ya en este momento, con los datos que tenemos de enfermedades también. Chile Sustentable también ha trabajado harto de enfermedades de la población que vive en esta zona, y es altísimo, y eso, de nuevo, es no cumplir el deber del Estado de resguardar la salud, la vida, el medio ambiente. Entonces se pueden hacer planes lo va a hacer el Estado respecto a las termoeléctricas, se puede hacer en otro tipo de industria, respecto a la minería hay algo, se ha hablado del tema de poner minería verde, usar menos agua, usar desaladoras, también tiene sus problemas, porque no tiene regulación todavía, y eso es importante regular. Pero me refiero que hay que transitar hacia allá. Sí, claro, como tú dices, hay que hacer una transición, una vía al futuro. No podemos seguir manteniendo nuestras mismas tecnologías o nuestra misma manera de producción que la que tenemos hace 50, 100 años. Debemos hacer una transición económica y productiva. Bueno, ahora pasemos a otra pregunta que creo que hizo Anita. He escuchado de otras organizaciones que pese a que podemos llegar a instancias judiciales para ponerle un alto a las problemáticas ambientales, estas son muy caras. ¿Esto es cierto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, es un poquito lo que yo les hablaba de Escazú, que es lo que trata de regular en el fondo, que no existen este tipo de barreras, porque la justicia, si yo les hablo de la justicia, o les digo Corte Suprema, ¿qué se van a imaginar ustedes? Unos señores hombres, muy arriba y muy serios, y un ambiente muy cerrado, nada democrático. En el fondo es así es la visión que tenemos como muy como anticuada, digamos. Pero hoy día la justicia ambiental en general hay todo un movimiento hacia abrir ese tipo de espacios, hacerlos más adecuados a la problemática ambiental, que es muy dinámica, que además está en los territorios. Entonces, ¿por qué un señor que no conoce de estos temas en Santiago tiene que ver esto? Por eso, tribunales ambientales, videoconferencias, audiencias testimoniales por video, lo que sea. Nosotros participamos en un juicio en Central Cuervo, en el sur, en Aysén, que los jueces del tribunal fueron en helicóptero a mirar la zona donde se iba a instalar una hidroeléctrica, una represa. Finalmente ganamos el caso y nos instaló, así que bien. Pero en el fondo lo que quiero mostrarles es que esa es la idea del acceso a la justicia hoy día. El juez se suba al helicóptero y mire, y además el Estado financia ese tipo de posibilidades. Entonces, claro, efectivamente todavía hay cosas, es caro, hay pocas ONG haciendo defensa ambiental, no hay muchas, pero bueno, están ustedes, seguro que hay algunos que están estudiando Derecho, estudiaron, no sé, o van a estudiar. Pero en el fondo, claro, hay un tema de asistencia, de acceso a abogados, abogadas, que todavía es complejo, porque no hay en otras materias,
El Estado provee defensa por ejemplo, temas civiles, familia, ustedes van a escuchar penal, siempre están los defensores, pero en materia ambiental no. Entonces, claro, hay muchos desafíos todavía, pero se ha avanzado. Hay, por ejemplo, algunos mecanismos en el Tribunal Ambiental para probar, porque pagar un estudio, por ejemplo, para probar la contaminación de un río, yo tendría que contratar a algún científico o tener la suerte que una universidad me dona parte de su tiempo, su trabajo, y me hace la paleteada y en el fondo me da un informe. Y en el fondo así funcionamos muchísimo. Nosotros no pagamos nada, no podemos contratar a nadie. Entonces sí, hay harta simetría en ese sentido. Y bueno, es casual, algo apunta en eso. Perfecto, vamos a ir a otra pregunta ahora. Es de Ada Cruces y dice, ¿existen faenas de gran impacto ambiental que han avanzado enormemente en este periodo de pandemia? ¿Cuáles son, de acuerdo a tu opinión, las más preocupantes? ¿Existen qué? No te entendí la primera parte. Existen faenas de gran impacto ambiental que han Faenas. avanzado enormemente en el periodo de pandemia. Sí. Sí, estoy de acuerdo con ese comentario. De hecho, bueno, lo que pasó en Calama, que no pararon las faenas y se empezaron a afectar los trabajadores y luego la ciudad y el alcalde diciendo no entra nadie más y el aeropuerto lleno todo durante toda la pandemia, sí. De hecho, también yo supe, nosotros trabajamos con comunidades en Magallanes y ahí están las salmoneras en Natales, que llegan vuelos igual. eh, entonces, industria de primera necesidad, la verdad es que no califican y siguieron funcionando, es cierto, y fueron contagiando todo esto, así que sí, estoy de acuerdo con el comentario, es cierto, lo hemos sabido. Y el caso Calamar es muy gráfico, eh, pero claro, ahí tendría que haberse regulado, haberse sido más estricto, eh, pero también se ha sabido que, no solo en estos rubros, como todos usaron los permisos, especialmente las empresas, para bypassear, digamos, las reglas sanitarias, también se ha sabido, así que eso creo que es una situación como nacional. ¿Qué más? Ya. Acá hay una pregunta que hizo Carolina. En el caso del AUCA, ¿saben cómo es posible que estén trabajando dentro de un parque nacional? Sé que fue a través de un decreto del Ministerio de Minería, pero ¿cómo eso puede pasar sobre la máxima categoría de protección? Ay, sí. Miren, yo no sé mucho del caso Lauca, la verdad no he trabajado ese caso, así que desconozco como los antecedentes más específicos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que establece nuestra legislación? Que en los parques nacionales o en las áreas protegidas, ya, hay algunas que tienen mayor o menor protección. Los parques nacionales es una categoría efectivamente muy fuerte, pero no la exime de que se desarrollen proyectos en su área. De hecho, el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que va a pedirle es que presente un estudio de impacto ambiental a ese tipo de proyecto, ya aparte de otros permisos. Él le va a pedir un estudio, una evaluación, seguro ciertas medidas de mitigación, de compensación, de reparación. Es una brutalidad, yo lo sé. Suena súper fuerte, pero eso sucede. Se permite. Hay algunas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los permisos de acuicultura, en parques nacionales, eso por suerte la ley de pesca los prohíbe. Si no, imagínense, bueno, pero hay otras formas también de nuevo, de pasear eso que ha sido como las reservas nacionales, ya como no establecer parques nacionales, sino que establecer otra figura, ya, que es lo que pasa en Magallanes. Que también hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Las concesiones mineras, a ver, lo que hizo el régimen que tenemos actual es que, es parecido a lo que pasa con los derechos de agua. El subsuelo, ya las minas pertenecen al Estado. Y el Estado lo que puede dar es concesiones mineras para que se exploten o se exploren, pero eso sin importar el dueño del suelo, del predio superficial. ¿Ya? Hay una separación. Y además, el que tiene derecho a una concesión minera tiene derecho a establecer lo que se llama servidumbre. Puede, y si no lo hace voluntariamente, por sentencia judicial,
y puede pasar por el predio superficial, puede construir caminos, puede cerrar, puede meter maquinarias, puede todo. Entonces, por eso yo les comentaba ese tema de, por ejemplo, comunidades indígenas que no tenían idea de que abajo está lleno de concesiones, un poco lo mismo, con los parques nacionales, está una posibilidad en el Código de Minero, que es que se determinen ciertas zonas de interés científico, me parece, o ambiental, pero eso lo tiene que hacer el Ministerio de Minería, y no ha sucedido, no van aparejados, eso quiero decir, no. El decreto de Parque Nacional no va aparejado de ese decreto del Ministerio de Minería necesariamente, ¿ya? Entonces, por eso tenemos esa como dispersión y diferencia de regulaciones que hace que el caso Lauca exista. Para que lo tengan en cuenta y vayan viendo como los problemas también regulatorios. Hay que ir corrigiendo. Genial. Hay otras preguntas, muchas que apuntan como a qué pueden hacer los municipios. Y Carolina Flores pregunta, ¿será posible en algún momento obligar a los municipios a hacerse cargo del avance ambiental comunal sustentable, así como es obligación recolectar los residuos de cada casa? Hasta ahora es a voluntad de cada autoridad local si se impulsa o no proyectos de energías renovables, gestión integral de residuos. Eso. Esa pregunta, como si es posible obligar a los municipios a hacerse cargo de estas instancias ambientales. Ya, miren, con los municipios pasa parecido en general a la institucionalidad ambiental. Se modificó la ley de municipalidades hace poco, 2010, 2011, y se le da más atribución a las municipalidades, algunas ambientales. Antes de eso era aseo y ornato. Piensen ustedes, ¿se acuerdan como aseo y ornato? Eso era plaza y limpiar, y listo, nada más. Pero ahora las municipalidades tienen más competencia, tampoco son muchas. Además el Ministerio del Medio Ambiente está empujando para que un sistema de certificación ambiental, que tengan además ordenanzas ambientales. Pero ahí nos topamos con otro problema, es que las ordenanzas, que son como, imagínense el derecho como una pirámide, que es como lo que nos dicen en derecho, que hay una jerarquía de las normas. Entonces la Constitución es la más importante, luego vienen las leyes, los decretos, en fin. Y las ordenanzas están abajito, no tienen mucha incidencia, además tienen que estar en conforme a todo lo otro, a todo lo que viene arriba. Y en eso la ley de municipalidades les fijó la cancha, les dijo, ustedes pueden tener ordenanzas, pueden establecer, por ejemplo, multas, pero las multas son bajísimas, no me acuerdo bien, pero pongámosle que 5 UTM máximo, no sé, son irrisorias. Entonces, los municipios se han esforzado en tener ordenanzas de humedales, de ambientales, hay de arbolado urbano. Ustedes van a ver eso, hay un mayor desarrollo, dado estos últimos 10 años, pero todavía tienen como las manos atadas para poder asumir más funciones y además tener instrumentos más importantes de política pública de manera obligatoria, con sanciones decentes, que en el fondo de alguna manera incentiven ciertos comportamientos en la comuna que hasta el día de hoy no logran por estas trabas que hay, como digo, en la regulación. Pero yo creo mucho en la gestión ambiental local. Creo que hay que meterse en la ley de municipalidades, hay que darles más poder del bueno, no digo como los alcaldes igual, claro, no hay casos malos, pero sí como institución yo creo que hay que dar ciertas facultades, y como decía la pregunta, hay municipios que lo han hecho súper bien. La Pintana, por ejemplo, tiene un sistema hace rato de recolección, de separación en origen, estaban produciendo, creo, combustibles como a partir de los residuos de aceite. Entonces, claro, pero ellos, como ustedes dicen, lo hacen porque tienen esa intención, esa voluntad política, pero no porque se los mandate la ley. Y eso es lo que hay que arreglar. Bueno, ahora pasemos a la otra pregunta. Otra cosa, nos quedan más o menos como 20 minutitos, así que si puedes hacer la respuesta más breve.
para Ya. que alcancemos a responder la mayoría de las preguntas. Ya. Acá Pilar Vial nos dice, si existen herramientas para que el Estado resguarde a las comunidades y el medio ambiente y no las usen, en mi opinión sería un claro abandono de deberes. ¿Cómo abordar una acusación así que no sea por el Congreso, donde solo es un muñeco político, solo tribunales o ni siquiera, porque pareciera que no hay cómo asegurarnos que el Estado realmente haga su trabajo? Mm. Sí, existe esa forma, esa ya como la vía judicial. De hecho, en el caso de Arica, la empresa no respondió y lo que se hizo fue demandar, o sea, se mandó a la empresa a reparar el daño ambiental, pero también se demandó al Estado por su negligencia, su omisión, su falta de servicio. De hecho, la sentencia es interesante porque ahí pueden ver un caso ambiental de falta de servicio. Eh, y de hecho fue el Estado el que se hizo cargo del caso de indemnizar a las víctimas, pero bueno, ya saben el final, en el fondo la empresa que tenía que hacer su parte, que era la reparación ambiental, no la ha hecho. Eh, pero sí, existe ese mecanismo, yo creo que en todo caso no se debiera llegar hasta ahí. Eh, ¿Por qué? Porque son casos largos, porque son casos de responsabilidad civil, porque son del Estado. Obviamente debieran ser de manera anterior, debería haber una voluntad política de generar eh, los cambios en la política pública anterior. Eh, Como yo les decía, como considerar la justicia ambiental antes, al planificar, desde el alcalde, desde el intendente, en todos los sectores de manera transversal, y tomar esas decisiones con ese criterio. Y claro, obviamente que el pedir, o sea, cuando ya hay negligencia y puede ir al tribunal, eso se puede, y está esa opción, como les pongo el caso de Arica, pero claro, no es lo ideal por todos los obstáculos que también eso tiene, que hemos hablado acá. Voy a hacer la respuesta cortita porque me dijiste que, así que dale. Sí, igual quedan muchas preguntas, hay algunas más técnicas. Ya. Voy a tratar de abarcar las que me parecen un poco más urgentes. Y hay una que pregunta si es posible lograr alianzas con ustedes, con FIMA, supongo, para poder avanzar en análisis y proyectos en comunas de bajos recursos. Sí, yo creo que sí, estamos súper abiertos a hacer proyectos buenos, a conseguir apoyo. Que me escriban, no. Eso es lo único. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo en esa línea, así que, o sea, no digo que cómo lo vamos a hacer, no tengo idea, pero que nos escriban, sí, fima@fima.cl. Genial. Una preguntita. Pregunta a FIMA. Actualmente, ¿cuál es la mejor estrategia para proteger y planificar humedales urbanos en terrenos privados? Eh, ya, no soy experta en el tema para nada. Eh, yo creo que ahora las municipalidades van a tener un rol súper importante, ¿ya? Son áreas, sí, bienes nacionales de uso público, en terrenos privados es complicado, pero se puede. Yo creo que hay cada vez más experiencia de zonas, áreas protegidas privadas. Eh, Además hay más conocimiento de la importancia de los humedales. Obviamente no se puede obligar a los dueños de ese terreno, pero sí se les puede incentivar. Entonces yo creo que sí, ahí sí se pueden establecer algunos incentivos en la legislación, estoy pensando tributario, desde, no sé. Eh, También, algo que también podría hacer la municipalidad es en el ordenamiento territorial, antes de que eh, se loteen esos lugares, eh, se pueden establecer zonas de protección en los planes reguladores, cuando hay humedales. También eso se puede delimitar, se puede zonificar. Y bueno, viene todo lo del reglamento ahí también, pero yo creo que eso, yo creo que es incentivar debidamente para que los privados lo hagan. Cada vez lo están haciendo, hay varias experiencias.
no se les puede obligar, pero me parece que una buena zonificación también de los territorios podría ayudar a que eso se respete al momento de hacer proyectos inmobiliarios. Claro, hoy día lo que pasa es que están construyendo arriba de humedales, están otorgando, las inmobiliarias están funcionando en base a la destrucción de humedales en la región de Valparaíso, brutal. Eh, entonces, después, ¿cómo proteges? Y eso se puede hacer antes. Y bueno, también, como les decía, con el reglamento que van a poder designar ciertas zonas, incluso condiciona los permisos de construcción, todo, hay todo un mundo que se abre con eso, me parece a mí. Ya, ahora viene una pregunta igual un poco larga, pero está importante. Dice, en zonas de extracción de áridos, ¿quién fiscaliza las cuotas de extracción y cómo se podría proteger esas zonas si no entran dentro de la nueva ley de humedales urbanos? Hoy están con las preguntas súper específicas, chiquillos. Ya. A ver, el caso de los áridos, claro, lo que pasa es que la ley de base general del medio ambiente no obliga a todos los proyectos de extracción de áridos a ingresar. El sistema funciona así. Por ejemplo, proyectos mineros, extracción de áridos, pero la bajada es que sobre tantas toneladas o sobre tantas cantidades tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, no todo ese tipo de proyectos tiene una RCA. Entonces, no todos además son fiscalizables por la superintendencia. Entonces, además, solo tienen como los permisos sectoriales que corresponden, municipalidad, si es que es bien nacional de uso público, en la playa, qué sé yo. No sé de dónde se refieren, pero puede ser como en el río. eh, si están afectando acuíferos, obviamente tienen que ver los permisos de EGA, en fin, o sea, no en todos los casos van a tener que entrar al sistema de evaluación de impactos ambientales, entonces no en todos los casos la superintendencia tiene algo que decir. Eso es lo que le puedo responder, no es el caso en concreto. Ahí hay que mirar eso, como qué permisos tuvo. Y entonces, de acuerdo a los permisos que tiene, hay que ver quién los fiscaliza y hacer las denuncias correspondientes. También hay casos que se han ido con recursos de protección si están causando mucho daño, en vez de ir a las denuncias sectoriales. Recursos de protección, también hay casos. Ya, acá hay otra preguntita, lo voy a buscar. Carolina Quiroz dice, como civil ambiental me preocupa profundamente el hecho de que la entidad ambiental más poderosa en Chile, la Superintendencia de Medio Ambiente, no pueda fiscalizar mientras no exista RCA asociada. Dada tu experiencia, ¿qué tan factible ves que esto sea modificado para que se puedan fiscalizar todas las empresas con y sin RCA? ¿Y cuáles son los pasos a seguir para lograrlo? Tanto desde el punto de vista legal como técnico y ciudadano. Tremenda pregunta, sí. Sí. No, pues buena, porque de hecho ya se ha intentado esto. Hay un fallo de la Corte Suprema, no me recuerdo bien el año, creo que es 2018, también del caso Quintero Puchuncaví, creo que es la refinería Codelco, de Ventana, eh, claro, por este tema, y la superintendencia dijo, no soy competente, en fin, el caso sube a la Suprema, y la Suprema dice que tiene que fiscalizar porque, y alude a los deberes generales de la superintendencia, como para qué fue creada, a sus otras competencias que tiene. Y en fondo, a través de la vía de la interpretación de sus competencias, de una interpretación basada en el acceso a la justicia ambiental, le ordena igual a fiscalizar. Reconoce ese deber. De hecho, en el caso, cuando se dan estas intoxicaciones masivas, la superintendencia tiene la facultad de dictar medidas preventivas, de inmediato, urgentes. Y esas medidas no tienen que atender necesariamente, y así lo interpretó la superintendencia y por eso las aplicó, no tienen que atender que haya un instrumento de gestión ambiental de por medio. Una situación grave de emergencia ambiental hizo procedente que, así justificó su actuar, poder establecer el cierre
temporal durante la emergencia. Así que sí, hay una esperanza. Siempre estas cuestiones pueden parecer que las normas están incorrectas o son muy restrictivas, pero hay un camino que inicia una función que hacen los tribunales de justicia, que es ampliar eso, ampliar esa mirada, ampliar esa interpretación. Y eso, bueno, yo creo mucho en eso, o sea, FIMA es lo que hacemos, en el fondo, el tratar de correr un poco estos cercos, estos límites, a través de los casos ambientales, y que llegar a la Corte Suprema y tratar de instalar interpretaciones más favorables a la protección ambiental. Los supremazos, ¿cómo se llama? Cuando la Suprema cambia la interpretación y dice, en realidad esto, de acuerdo al principio de justicia ambiental, por ejemplo, voy a interpretar esta norma así, y en realidad no puede ser que esta situación esté sucediendo y la corrige. En fin, como eso, de hecho, eso es una aplicación súper concreta del principio de justicia ambiental. No solo tiene que estar en la ley, no solo tiene que estar en la Constitución, los tribunales también lo pueden aplicar porque es un principio ambiental. Y, por ejemplo, hay un caso ahora en Los Bronces, perdón que me alargue, pero hay una sentencia nueva en Los Bronces, de la semana pasada, la minera, y la Corte cita el principio de justicia ambiental para referirse a un aspecto de este principio, que es el que se facilite el acceso a las Cortes, a los recursos, a poder impugnar decisiones ambientales. Y en base a ese principio, amplía el acceso y ganamos. Entonces, eso es un ejemplo. Genial. Yo creo que nos da tiempo para otra pregunta. Esta está cortita, dice. ¿El problema de la centralización urbana en la zona es un factor para no aprovechar los recursos naturales del norte, por ejemplo, la energía solar, o la del sur, eólica? La centralización urbana, solamente Claro, como en ese sector. O sea, dice, ¿el problema de la centralización urbana en la zona es un factor para no aprovechar otros tipos de recursos naturales? No sé si la centralización, o sea, quizás como la toma de decisiones tan centralizada, no, estoy tratando de interpretar la pregunta, o mirar todo de las zonas urbanas. Yo creo que para desarrollar ese tipo de energía, lo que fue necesario, un paso decisivo, fue dictar una ley que incentivara este tipo de energía. Y gracias a eso, hoy día tenemos energías renovables, bueno, no convencionales, bueno, limpias, ya que son competitivas. Al principio, acuérdense, con el caso de Hidroaicén, donde amenazaban que nos íbamos a quedar sin luz, que todo Chile iba a caer casi, a oscuras, un drama, y no fue así, se rechazó esa mega represa, y se reguló el tema del mercado de energías limpias, y hoy hay un mercado competitivo, tanto así que Chile está pensando en producir hidrógeno verde, como les puse de ejemplo, en base a esas energías, y porque es barato. Entonces, no sé si, entendiendo la pregunta, no sé si ha sido un problema. Creo que el problema siempre va a ser la falta de voluntad política, por estas campañas del terror, de que las cosas no se pueden hacer, cuando habían estudios que demostraban que sí, las ONG estaban diciendo y otros expertos estaban diciendo esto se puede hacer. Yo creo que en general eso es como mensaje para lo que viene, para reconstruir porque va a venir duro el tema económico, eso está claro, el tema social. Yo hablaba con unas municipalidades hoy día que estábamos organizando una actividad, y la verdad es que están súper abocadas a las necesidades más básicas. Entonces, lo que viene, van a venir campañas del terror, van a venir, hagámoslo con una mirada a corto plazo, salgamos adelante, qué sé yo, hagamos cosas que nos sirven, pero va a ser importante mantener esa mirada. Acuérdense de Hidroaicén y que se iba a morir Chile oscuras. Eso no pasó, se salvó la Patagonia, esos ríos preciosos y tan importantes. Y eso es cambiar la mirada, quizás esa mirada centralista, como dice la pregunta, estoy súper interpretando lo que quiso decir, pero esa mirada centralista o la falta de voluntad política sí son un problema. Ahí sí, interpretándola así, creo que sí.
Ya, genial. Vamos a ir cerrando por ahora las preguntas. Igual, Gaby, sería buenísimo que pudieras dejar tus datos como por si alguien quiere hacerte alguna pregunta de nuevo más técnica por interno, no sé, correo, porque también le estaban pidiendo. Y igual una preguntita que quedó ahí sin responder, pero era más técnica, o sea, más de como logística. Vamos a estar subiendo todos los videos a la plataforma. De hecho, ahora mismo estamos grabando, así que a través de YouTube. El link está en nuestro Instagram, así que por si quieren acceder a eso. Y como dijimos antes en el chat, vamos a estar haciendo una carpeta de Drive con todo el material que podamos recoger de los expositores. Así que eso, para que se queden tranquilos y tranquilas. Así que eso. Antes había dicho al principio como la posibilidad de que nos tomáramos una foto, no sé si todavía quieren, para que vayan activando las cámaras y eso. Así que no sé, dígame si sí, si no. Ahí veo algunas personas encendiendo la cámara. Avísenme, denle con todo. Pónganse mejor caras. O así, no sé. O alguien, si tiene un cartel, la clase anterior salieron personitas con carteles geniales como Apro Constitución Ecológica, así geniales. Ya ahí veo una que es de Brenda. Sí, tiene su cartel ahí, wow, bacán. Y, ¿qué más? Ya vamos, vamos, conecten sus cámaras. Ya voy a tomar la primera foto, así que todos hagan una pose, ¿ya? Yo les aviso. Un, dos, tres. Denme un segundo, la vamos a mandar. Ah, a ver los carteles, que no los leo bien. ¿Qué dicen? Algo Sí, del hay agua uno que era. es de Brenda, que le quedó genial. Que ahí hay otro que es de María José, de la Cote. Buena, los plásticos, temazo. Ah, hasta al revés. Pero todo vale. Pero ahora vamos a tomar otra Sí, porque hay más personitas que encendieron la aprobación. cámara. Ya, Es pose de caso. nuevo, por favor. Ahí hay otro de Daniela Lemus también. Genial. Ya, un, dos, tres. Ya, muchas gracias a todas las personitas que se sumaron a la foto. La vamos a estar subiendo también en Instagram, así que momento de fama para todos. Muchas gracias por asistir y ahora les dejo el espacio a Bruno para que vayamos concluyendo ya con la charla. Bueno, muchas gracias primero de todo a FIMA por apoyarnos en este módulo de zonas de sacrificio. También agradecemos a Greenpeace que nos está ayudando por detrás con lo técnico, con silenciar los micrófonos, con grabar la clase. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que estuvieron presentes, a los que impartieron la charla, a los que nos están ayudando con lo técnico. Muchas, muchas gracias. También los invitamos a sumarnos todos al tuitazo por Escazú, que estamos llevando en nuestra página de Instagram. Los invitamos a dar su opinión por medio de Twitter, que quizá algunos lo ocupamos como una herramienta para quejarnos del mundo, pero igual sirve para hacer un poco de activismo por medio de las redes. Así que eso. Nos vemos el próximo jueves en el segundo módulo llamado Y mi derecho, vivencias de zona de sacrificio. Así que ahí nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Que les vaya bien. Gracias a ustedes. Que pasaron por la invitación. Cuídense. Igual.